Bien, bueno, igual las que están ya me conocen, saben quién soy, pero bueno, para los que no me conocen, me llamo Javier Aringoli. Ahora en estos momentos estoy viviendo en Italia, pero soy argentino. Acá tenemos otra persona más. Y bueno, comencé este camino a través del yoga, que todavía lo sigo haciendo, soy profesor de yoga, y luego comencé a hacer terapias más bien energéticas con Reiki, con registros y demás. Siento que siempre estas herramientas sirven no para acercarnos a una sanación, ¿no? Porque considero que uno no está enfermo, sino que pasa procesos. Hola, ¿cómo estás, Nilda? Y, y a través de estas herramientas uno puede acercarse más a lo que realmente se necesita, que es el autoconocimiento, ¿no? Entonces, creo que son técnicas que ayudan y que sirven para ir mejorando en el camino, en el día a día. Bien, voy a empezar contando una historia, es una historia zen, es un relato y creo que tiene un poco de centro con la charla en sí. Resulta que un hombre decide emprender un viaje, toma sus cosas, las mete en el auto, prepara su GPS con el destino hacia donde iba a ir, comienza el entusiasmo, comienza este viaje, hace varios kilómetros, de pronto su GPS deja de funcionar, se apaga, entonces más o menos como recordaba un poco el camino y tenía en su memoria hacia dónde iba, decide seguir. Hace un par de kilómetros, llega a un pueblo y se da cuenta que se había perdido, ¿no? Entonces decide volver, decide tomar otro camino, sigue haciendo un par de kilómetros más, vuelve a llegar a otro pueblo y se da cuenta que estaba en la ruta incorrecta. Entonces retorna. Así sigue sucesivamente varios kilómetros intentando buscar este camino que apenas quizá empezaba a recordar ya en el viaje mismo y con tanta frustración y con tanta cosa encima, tanta preocupación, hasta había empezado un poco a perderse y a saber hacia dónde realmente estaba yendo. Cuando de repente en el camino, al costado del camino, se cruza con un vagabundo. Entonces decide frenar y le pregunta, ¿esta ruta va a Delhi? Entonces el vagabundo lo mira, respira, se toma su tiempo y le dice, no, no sé. Entonces le dice, ¿y este otro llegará a Agra? El vagabundo lo vuelve a mirar y le dice, no, no sé. Entonces este hombre, que ya estaba cansado, frustrado, se enoja y le dice, entonces no sabes nada. Y el vagabundo tranquilamente lo mira y le dice, sí, pero yo no estoy perdido. Así finaliza como esta historia, ¿no? Y unida un poco a este deseo que a veces se nos presenta como energía impulsadora de cosas, ¿no? Estamos quizás en un momento de nuestras vidas en las que sentimos como una llanura y decimos, bueno, emprendemos un viaje. A veces esa energía es tan fuerte, a veces no sabemos realmente hacia dónde queremos ir, pero elegimos un lugar determinado. Y en el momento empiezan a suceder cosas, ¿no? A las cuales, como en nuestra mente solo está el llegar a ese lugar, no empezamos a ver las señales, ¿no? Como este viajero. Al primer pueblo al que llegó podría haberse detenido, podría haber preguntado, podría haber pedido ayuda quizás, y no lo hizo porque él quería llegar a determinado lugar.
esa energía en un momento nos impulsa, pero a medida que va pasando el tiempo, se genera en el medio como un vacío, ¿no? Donde me empiezo a perder, donde digo, quiero esto, quiero lo otro, quiero ir hacia acá, ya pierdo de vista el punto original, ¿no? El destino al que quiero llegar. Y la respuesta del vagabundo, diciéndole yo no estoy perdido, es excelente porque nos conecta con esta cuestión de no pongamos el destino y el deseo fuera de nosotros, cuando nosotros mismos nos tenemos que transformar en esa meta, en ese destino, en ese camino. Quizá el vagabundo no estaba perdido porque no iba realmente a ningún lugar, o sea, si le daba hambre comería, si le llegaba la noche dormiría, acciones que nos conectan más con la vida y no tanto con ese deseo que en un punto es una energía que nos mueve y a veces hay que aprovecharla, pero que nos puede llevar, si no estamos en concreto hacia dónde queremos ir, nos puede quizás marear y llevar a un lugar distinto, ¿no? A mí me gusta ver siempre el deseo, primero como lo que es, ¿no? Como una energía que moviliza cosas. Siempre hay que tener en cuenta esta diferencia tal vez de cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos quizá de iluminación, a veces por ahí podemos entrar en una especie de fantasía, ¿no? Intentando creer que esa energía, que es mucho más grande que nosotros, que estamos conectada, ¿no? Directamente a esa energía, pero al no comprenderla, ¿por qué? Porque acá vinimos a vivir una experiencia humana y esta experiencia humana nos lleva a este lugar de decir, bueno, sí, atiendo mi parte espiritual, atiendo todo esto, pero aparte de eso, también tengo una mente, ¿no? Esa mente se puede volver mi peor enemiga o mi mejor amiga en este camino que estoy haciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hombre del relato confía en su GPS, ¿no? Y este se le apaga. Cuando a veces confiamos en ese conocimiento que creemos tener de una cosa y luego nos topamos con que ya no lo tenemos más, nos perdemos. Y no es que no tengamos las herramientas, porque la idea creo esencial de la vida es venir acá a no aprender cosas nuevas, sino a recordar todo lo que ya sabemos, ¿no? Un poco la pregunta del taller era, ¿cómo quiero vivir mi vida, no? Yo en un punto lo sé, pero ¿lo pongo en práctica o empiezo a buscar destinos, ¿no? El deseo como una energía total se nos presenta, pero después se ramifica en otros pequeños, en los pequeños que llamamos lo que quiero en el trabajo, lo que quiero con el dinero, lo que quiero con la pareja, lo que quiero con la familia, con las amistades. Entonces esa energía se empieza a disipar en tantos lugares, en porcentajes tan diferentes, que luego perdemos de vista lo esencial, ¿no? Que es el deseo más grande, el motor que tengo para hacer todo lo que hago, ¿no? Cuando uno toma decisiones, las toma en base, amén, de lo que ya sabe, ¿no? Si no, acá tenemos otra persona, tomamos las decisiones en base a lo que ya hemos aprendido, a la información que tenemos, pero también impulsados por una energía que está conectada más bien con esto, con el ser, con lo que nos trae de la energía más grande, ¿no? A mí me gusta ver el deseo como esta cuestión, no como algo malo, ¿no? Si yo pongo toda mi atención y mi energía directamente sobre el deseo, seguramente voy a través de la interpretación verlo como algo
malo antes de bueno, no. Si yo lo veo directamente como una energía, la energía no es ni buena ni mala, simplemente la energía se va transformando y en eso que se transforma yo le doy una interpretación, ¿no? Pero siempre viene de una intención y de un cuestionamiento propio, ¿no? Cuando hablamos del deseo como algo negativo, ¿no? Podemos correr esa energía, la podemos intentar sacar, pero ¿qué es lo que va a pasar? La energía no se destruye, la energía está. Entonces, si no sé canalizarla y llevarla hacia un lugar que me abra posibilidades en la vida, va a ir ese círculo, ¿no? Voy a ir para allá, voy a decir, no, esto no es, como el personaje del relato, ¿no? Llega a un lugar, no, este no es, vuelvo para atrás, voy, llego a otro, vuelvo para atrás y así sucesivamente, ¿no? Ahora, cuando entiendo que esa energía es parte de mí y es una energía que no la tengo que destruir porque no voy a poder hacerlo, sino la tengo que trasladar, la empiezo a conectar con el sentido y el propósito, ¿no? Y a veces cuando hablamos de sentido y propósito se confunde un poco con creer o querer más bien llevarlo al sentido y el propósito que tiene la vida en sí, ¿no? Si vemos este gran deseo, ¿no? Si yo digo, soy movido por una energía mucho más grande que yo, a la que he llamado deseo, y me mueve y me lleva a ciertos lugares, ¿no? Si yo no sé cómo esta energía se maneja, excede mi razón, entonces es mucho más grande. Si me pierdo en eso, imaginemos no creer o intentar interpretar el sentido o el propósito que tiene la vida en sí. Y no es que no lo tenga, sí lo tiene, pero al ser algo mucho más grande que nosotros, nos podemos marear y podemos volver otra vez a este círculo, ¿no? De que quizá emprendo una cosa, quizá emprendo otra, quizás me muevo para allá, me muevo para acá, pero no logro encontrarme en todo eso que voy haciendo, ¿no? Entonces, llevamos este sentido y este propósito tal vez a algo un poquito más pequeño. ¿A cuál es mi sentido y mi propósito con respecto a ese gran deseo en la vida que estoy teniendo, ¿no? Entonces, si lo pienso y digo, ¿con qué intención hago todo lo que hago en mi día a día o inclusive con una meta o con un plan a largo plazo? ¿Qué es lo que hago? ¿Por dónde me muevo? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Si lo tengo concretamente, lo puedo relacionar con ese gran deseo y con esa gran energía y la puedo empezar a comprender, no tomándola como algo negativo, sino como algo que se puede ir transformando, ¿no? Si de pronto me encuentro en un sitio de decir, ay, la verdad que estoy como en una encrucijada y no sé dónde está ni mi sentido ni mi propósito en esto o en esta vida que estoy teniendo o en este momento de la vida que estoy transcurriendo, tampoco deberíamos de verlo como algo negativo, simplemente decir que yo crea que no esté no significa a que no pueda estar. Entonces se nos abre ahí una posibilidad, que esa posibilidad la podemos conectar con estos pequeños deseos que vamos teniendo y que vamos trasladando, ¿no? En el hecho de cómo me relaciono con los otros, qué energía voy poniendo, ¿no? Siempre, por ejemplo, en psicología, cuando hablamos de cómo me relaciono yo con el deseo, con esa energía motora, más bien psíquica, por ahí no tiene tanto que ver con el ser, pero en un punto, ¿qué pasa? Que como vivimos en un mundo donde la razón es parte esencial, ¿no? El ser humano,
De pronto aparece en la Tierra, se le pone un cerebro, no es como darnos una máquina sin habernos dado el manual de instrucciones. Entonces tenemos millones de cosas que esta máquina puede hacer, pero no las sabemos usar de la forma más inteligente, ¿no? Entonces, esa energía psíquica a veces puede afectar directamente lo que le corresponde al espíritu, por ende a las emociones, ¿no? Con las emociones pasa esta cuestión de uno necesita ponerle un nombre a todas esas reacciones químicas que el cuerpo está teniendo. Que a veces, si nos mareamos un poco en eso, si no comprendemos de dónde viene realmente mi relación con ese deseo más grande, con esa energía que me mueve, me pierdo. Las emociones comienzan a sentirse muy confusas, entonces puede ser que un día esté pum para arriba, al día siguiente no, y entonces es un tire y afloje, ¿no? Por, quizá, tal vez, no conectar con esa pregunta, ¿no? Bueno, que surge en este taller, ¿no? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Yo creo que cada uno de nosotros en el fondo sabe qué es lo que pretende de la vida y sabe hacia dónde dirigir esa energía. Entonces, si nos podemos conectar con eso de decir, y sé ahora la forma quizá que tengo de querer intentar o lograr esto que quiero, quizás no esté del todo acertada para lo que a mí me corresponde, ¿no? Como sentido y como propósito. Hacia dónde van mis emociones, hacia dónde o cómo me conecto, ¿no? En un punto con estas emociones. Esta energía que se desprende de esa que es mucho más grande, ¿no? Si lo vemos, si podemos visualizar, bueno, en un punto del ejercicio que había mandado en el Word, era un poquito eso, ¿no? Si yo puedo visualizar los pequeños deseos, cómo esa gran energía se disipa en otras cosas más pequeñas, en otros ámbitos de mi vida, puedo lograr conectarme con ese motor que mueve todo lo que me está sucediendo en este momento, ¿no? Para poder verlo así como una posibilidad, como el hecho de decir, si la energía no es buena ni mala, lo que determina que eso sea bueno y malo es la interpretación que yo hago, puedo conectarme mejor con lo que está sucediendo. Puedo parar en el momento en el que sienta que hay una confusión y puedo darme el tiempo para poder corregir, para poder cambiar de camino, para poder incluso hasta pedir ayuda, ¿no? Entonces es muy importante, creo, siento que eso es lo que nos hace como seres humanos, nos hace a cada uno diferentes, es que esa energía, esa relación que tenemos con ese deseo es totalmente diferente en cada uno de nosotros, ¿no? A veces buscamos determinados caminos que en ciertas partes de nuestras vidas nos sirven, pero después luego los tenemos que cambiar. Cuando hacemos ese cambio se produce como una especie, pareciera hasta de retroceso, ¿no? Porque se transforma ahí, se genera un duelo, una ruptura. Entonces, en vez de tomarlo como esta cuestión, como lo que es, ¿no? Del hecho de decir, transcurrió un camino, hubo un aprendizaje, pues ahora lo suelto, lo dejo ir y cambio hacia otro que me va a proporcionar cada vez más un beneficio, me va a abrir más posibilidades en la vida. Y esto creo que es esencial lograr conectarlo con esta energía que es más grande, ¿no? Con este motor. Si a veces no sucede mucho esta cuestión de por ahí, si me siento
cansado, si me siento que estoy perdiendo, no sé, masa muscular, que estoy perdiendo movilidad, lo lógico es comenzar a entrenar, ¿no? Pero a veces esa salida de la zona de confort, ¿por qué? Porque estoy dejando algo para hacer algo que en un punto sí va a ser mejor y me va a ser mejor, pero me está cambiando la dirección de todo lo otro, ¿no? O sea, de toda la energía que puse en los pequeños deseos, me la está corriendo de lugar. Entonces, para la psiqui, eso genera un cambio muy rotundo y entonces entramos como en una etapa de negación, ¿no? Como lo que sucede exactamente en el duelo. Cuestión que yo sé lo que tengo que hacer, pero esa energía, al no comprenderla, al no tenerla en claro, al no tener quizás descifrada esta cuestión de decir hacia dónde estoy dirigiendo la vida, ¿no? O he venido con una vida directamente llana, dejando quizás sueños y cosas pendientes por no salir de la zona de confort, por no salir de la línea de seguridad, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver todas esas pequeñas cositas, empiezo a sentir cómo esto me va conectando con lo más grande que me está moviendo. A lo más grande que me está moviendo a esa energía del deseo que nos mueve, me refiero a cosas que por ahí en la psicología se traducen más bien con esta cuestión de decir, ¿no? Si quizá de mis padres no recibí el amor que quería recibir, puedo en la adultez generar un vacío y una sensación de inseguridad, ¿no? Y eso es totalmente lógico. Pero si yo me quedo en ese pasado, me quedo en la culpa, me quedo en ese lugar, ¿no? Intentando todo el tiempo revivir, recordar, me empiezo a conectar mucho con eso. Entonces estoy creando más de lo mismo. Si yo en un punto me digo, mira, todos los pequeños deseos que tengo en mi vida son movidos por esta necesidad de seguridad y de complacer a los otros. Entonces, cuando ya le doy un nombre, cuando ya lo ubico en algo, me puedo ir dando cuenta hacia dónde estoy dirigiendo las cosas. Entonces, digo, claro, no hago tal cosa porque me aleja de esto. Y a veces este deseo, a veces este sentido o propósito que creemos dar, no siempre nos genera un beneficio, aunque para uno y para el cerebro eso sea así, ¿no? Hay una cuestión muy loca que sucede con el cerebro en sí, ¿no? Que es esta cuestión de que para el cerebro no importa si uno es feliz o no, sino es una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, el cerebro es una máquina que cumple la función de mantener con vida el cuerpo, ¿no? Entonces es muy lógico que nuestros pensamientos, que en cierta forma son como nuevos y los circuitos son como nuevos, se sientan amenazados, ¿no? Entonces el pensamiento empieza a tirar, no voy a ir por acá porque si pasa, no que esto sí, lo otro. Y entonces empezamos en un círculo de excusas constantes, sabiendo hacia dónde tenemos que ir, pero no activando, porque falta en un punto esa conexión con ese gran deseo, entenderlo y comprenderlo, ¿no? Eso nos lleva quizás a esta cuestión más bien del autoconocimiento, ¿no? Cuando yo empiezo a comprender ciertos aspectos de mi vida, me puedo entender mucho mejor y empieza a suceder un proceso mucho más tranquilo, mucho más aliviado, ¿no? A mí me gusta ver la vida, por ejemplo, si uno se para en lo que han dicho, ¿no? De el duelo en sí, cualquier pérdida que
hayamos tenido en nuestras vidas tiene como ciertas secuencias, ¿no? que hablan de una crisis, de una negación, de la tristeza, la aceptación y luego de ahí el aprendizaje. Si vemos a la vida en general, ¿no? en el transcurso de lo que llevamos, nos empezamos a dar cuenta que la vida misma para cada ser humano termina siendo una especie de duelo, ¿no? Tenemos nuestra etapa de la niñez donde todo está bárbaro y después de pronto se genera una crisis y ahí comienza, ¿no? Este periodo de negación que lo podemos asociar con la adolescencia. Y esta cuestión de tristeza, que está asociada más bien con la angustia, con la pérdida del sentido, del propósito, que siempre está como ahí, ¿no? Como el hecho, hicimos el salto de el adolescente entrando en una etapa adulta y de pronto esa etapa adulta en el afuera empieza a suceder, empiezan estímulos, empiezan a haber interacciones que al no tener quizás el aprendizaje necesario, nos empiezan a generar angustias, desasosiegos, tristezas, y esa etapa a veces dura mucho tiempo, a veces periodos más cortos o a veces se va fragmentando, ¿no? Pero todo en un punto conectado con esta cuestión de este deseo, de esta energía que nos mueve y que nos atraviesa, que cuando lo empezamos a comprender a través del trabajo interno, cuando empezamos a comprender esto, empezamos a ver por qué tomamos las decisiones que tomamos, empezamos también a responsabilizarnos de esas decisiones, ¿no? que tomamos, no como algo negativo, sino como una etapa esencial de, por ejemplo, retomándolo con el duelo, ¿no? de este duelo en la vida, ¿no? para yo llegar a esa aceptación, a poder comprender que soy una mente, que soy un espíritu, que soy emociones, que tengo un cuerpo, que estoy viviendo una experiencia humana. Cuando empiezo a aceptar todo eso, empiezo a transformar ciertas cosas, ¿no? Y con esto llegamos a este lugar de decir, no es necesario dejar, ¿no? No es necesario dejar la familia, dejar la pareja, dejar los amigos, alejarse, no, sino conectarse de nuevo con un deseo diferente que se pueda fragmentar en otros pequeños deseos, pero transformar esa energía en algo distinto, ¿no? Entonces, cuando logro esa comprensión, cuando logro aceptar lo que está sucediendo, puedo aprender y puedo darle un giro, ¿no? Ahí, generalmente, en palabras, cuando uno lo dice siempre suena tan bonito, ¿no? Ahí se genera en un punto un conflicto, porque hay un movimiento, hay una disolución de creencias que tengo que dejar para empezar a darle paso a otras nuevas y empezar a no sentirme, ¿no? perdido, simplemente decir estoy en este momento, hoy me está pasando esto. Puede que venga del pasado, puede que venga de una situación actual. Eso a veces hasta como que no es necesario, simplemente pararse y decir, estoy sintiendo esto, en este momento me está sucediendo esta cosa. Puede que tenga relación con el afuera, pero la relación que viene del afuera es la que yo creo también internamente. Entonces, cuando empezamos a comprender que la interpretación la hacemos a través, ¿no? de esa energía que nos va moviendo y nos va diciendo dale, dale, hace, ¿no? que a veces por ahí tiene mucho que ver con o la crianza o la misma época era en la que estamos, ¿no?
Si estamos en una época de donde la productividad se toma como algo esencial, pues siempre nos vamos a sentir que lo que hacemos es poco. Entonces hay que hacer, hacer y hacer. Y quizás mi sentido, mi propósito, quizás mi ser, quizás esta energía transformada en deseo, no quiere eso. Quizás quiere las cosas más lentas, quizás quiere relacionarse con otro tipo de energías, ¿no? Entonces, si yo logro parar, logro escuchar al cuerpo, logro comenzar a sentir las emociones, a conectarme con esas emociones, empiezo a sacar de ahí información, ¿no? Conocimiento más bien propio, que me ayuda también a relacionarme con los otros, porque en un punto, si yo logro entender que tal decisión la estoy tomando movido por un deseo que es más grande, pero que lo puse ahí chiquitito porque no sabía dónde meter esa energía, empiezo a ver que las actitudes de los otros también tienen una coherencia con su propio deseo, su propia energía, su propio movimiento. Entonces dejamos de ver al mundo en sí como una amenaza y lo tomamos como lo que es, ¿no? Como si fuese una gran escuela donde estamos aprendiendo y nos estamos intentando mover un poquito hacia algo que es conocido, porque siento que todos tenemos dentro las herramientas necesarias para poder lograr el cambio. A veces el cambio llega rápido, a veces tarda, a veces no llega, pero eso no debería de ser motivo de frustración, simplemente de decir quizás es el camino y el aprendizaje que debo transitar para poder llegar a eso que quiero, ¿no? Si yo me pregunto y me digo, ¿cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y si digo, y quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero hacer cosas divertidas, bueno, pues eso es muy cercano, eso es muy posible, ¿no? No es lo mismo que diga, ay, no, quiero una mansión de 350 habitaciones, quizás eso me va a costar un poco más, pero creo que todos llegamos como a la misma conclusión, ¿no? De hacia dónde quiero dirigir mi vida, hacia ese lugar de paz, de tranquilidad, de decir, va a haber cosas que sí me van a lastimar tal vez, pero como tengo ese entendimiento, como ya me conozco, como sé hacia dónde puedo llegar a dirigir esa energía por tal de no sentirla, cuando empiezo a comprender eso, que lo que estoy haciendo es trasladarla, porque no la puedo destruir, ¿no? La traslado. Y cuando comienzo a entender hacia qué lugares siempre la traslado, me es mucho más fácil poder enfocarla, ¿no? Poder llegar a este lugar de decir, estoy en paz. Quizás no tengo un peso, ¿no? No tengo un euro hoy, pero estoy en paz, estoy tranquilo y sé que en algún momento esto va a suceder, ¿no? A veces hay emociones y ciclos en la vida que nos pegan muy fuerte, son cosas que duelen un montón, ¿no? Y que a veces el transcurrir lleva mucho tiempo. Y a veces, dependiendo de cada uno de nosotros, por ejemplo, yo en lo personal, a mí me ha pasado de tener que chocarme contra la pared para poder decir, ah, acá estaba, ¿no? Acá estaba la pared. Yo sabía dónde estaba la pared, pero necesité ir hasta ahí, darme contra eso y retomar y aprender, ¿no? Entonces, creo que en esos mecanismos, en esas formas, que no hay correcta ni incorrecta, simplemente es el cómo traslado esa gran energía de la que cuando hablamos de espiritualidad, de iluminación, se supone que el deseo no tiene que estar, ¿no? Se supone que yo no debería siquiera desear. Pero a mí me gusta traerlo a este lugar, a decir,
a ver, quizás es muy fácil para un hindú, quizás es muy fácil para un zen, pero para yo, que nací occidental, que vengo de una cultura que en un punto necesito la mente o estoy en una sociedad en la que me tengo que relacionar con gente que piensa diferente, ¿no? Todo el tiempo y que usa como el pensamiento como motor esencial para moverse, quizás no pueda dejar de desear, ¿no? Quizás no pueda hacer que esa energía desaparezca, ¿no? Entonces me tengo que reconciliar, la tengo que conocer, la tengo que poder trabajar de tal forma que la termine transformando en compasión, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, a ver, metí la pata, y sí, metí la pata, pero bueno, no importa, ¿no? Hagamos como este dicho que dice un día a la vez, ¿no? No debo ser duro conmigo mismo, debo ser compasivo conmigo mismo, porque si no esa energía, ese deseo, se va a empezar a mover a cosas que quizás no me van a hacer tan bien, ¿no? Lo mismo con los demás. A veces es muy difícil perdonar a alguien si alguien con una cierta intención de malicia nos está haciendo una cosa, ¿no? Eso es quizás para nuestra mente que viene chipeada, ¿no? De lo occidental, es muy difícil de poder separar una cosa de la otra. Pero ahí puedo ser compasivo conmigo mismo y decir, quizás el otro sí me está lastimando, pero yo mismo me merezco caer en este mismo juego, me merezco tratarme tan mal como el otro me está tratando, porque en definitiva el otro seguramente le están pasando o le suceden otras cosas, ¿no? Entonces ahí paro, freno, me conecto, me vuelvo a preguntar hacia dónde estoy llevando mi vida, hacia dónde está esta gran energía, hacia dónde la quiero ir trasladando. Y me empiezo a concentrar en eso, ¿no? El proceso va a tardar y va a durar lo que para uno, para cada uno sea necesario, ¿no? Pero teniendo siempre bien en clara esta cuestión, es decir, que puedo transformar esa energía que si no la traslado se va a transformar en tensión, se va a transformar en complacer a los otros, se va a transformar en ser una víctima para los otros, se puede transformar en un montón de cosas. Si la empiezo a tratar desde este lado más compasivo y decir, bueno, no la voy a correr, ¿no? Simplemente la voy a empezar a transformar viendo las cosas buenas que tengo y hacia dónde puedo dirigir todo eso bueno que tengo, ¿no? Eso es como lo esencial. Entonces, como para ir terminando en un punto esta cuestión de pensemos en la posibilidad de la vida como lo que es, ¿no? Como un transcurso de tiempo lleno de posibilidades en el que yo puedo hacer lo que desee y lo que quiera con todas esas posibilidades que vienen hacia mí. Y comprender, ¿no? De decir, bueno, si estoy viviendo esta experiencia humana, la voy a vivir a través de todas las consecuencias que el ser humano signifique ser, ¿no? Entonces, no empiezo a correr, sino más bien a comprender eso que está y cómo lo puedo usar en un punto para mi beneficio, ¿no? Si digo, bueno, no puedo dejar de desear, porque tengo una mente que en un punto quiere cosas, que un día me va a decir, comprate la remerita esa que tan linda es y te va a quedar divina, ¿entendés? Entonces, si sé que tengo eso, bueno, trabajo a favor con eso que tengo, ¿no? Le doy lugar a la mente para que me traiga estas cuestiones que
yo considero que las puedo transformar en algo compasivo, y en las que no, en cuando ya se empiece a meter en esos lugares oscuros y que no me gustan y que me están sacando del camino, que me están desprendiendo del deseo grande, le pongo un límite. Y entonces cuando comienzo a hacer eso, empiezo también a transformarme sin querer en un límite para los otros, ¿no? Ya deja de haber, quizás la persona abusiva que estaba a mi lado se termina yendo, la gente que siempre criticaba y criticaba se termina yendo. Entonces, ¿qué es lo que se generó ahí? Que yo no intenté cambiar lo que sucedía afuera, empecé por mí y dije, bueno, quizás esta energía me estaba llevando a este lugar. ¿Es mala, buena? No, es una energía. Entonces la transformo en algo que sí a mí me pueda servir, ¿no? Teniendo siempre en consideración todas estas cuestiones, no moviéndose a lugares que nos puedan llevar a fantasías o a cosas que nos puedan conectar luego por ahí con la decepción, ¿no? Porque si por ahí no estoy preparado en este momento para comprender determinada cuestión, me digo, bueno, pero ¿con qué sí yo puedo entender? ¿Qué herramientas tengo ahora en este momento, ¿no? Si por ahí pensamos en las culturas que hablan de las vidas y de las reencarnaciones, ¿no? Quizás hoy tenga este conocimiento, quizás en otra vida tenga uno mayor y así sucesivamente, pero trabajo con el conocimiento que tengo ahora. ¿Qué es bueno, malo? Volvemos a lo mismo. No, es una energía, es un algo. Y si me conecto directamente con ese algo, las cosas empiezan a fluir diferente, ¿no? Cuando pasamos, por eso hablaba del duelo, cuando estamos casi en la etapa final de ese duelo, empezamos a ver estas cuestiones. Es decir, ¿por qué no vi esto antes? Y sí, seguramente lo viste, pero en ese momento era el momento de reflexión. Y si bien tu cuerpo se invadió de un montón de emociones y quedó atosigado y asqueado de todas esas emociones y no sabía qué hacer, era necesario para tal vez comprender, ¿no? Entonces, cuando nos vamos conectando diariamente con las emociones, o sea, evitamos que exploten y que se transformen en otro duelo diferente, ¿no? Porque uno puede hacer un duelo por una cosa grande, pero también lo puede hacer por, no sé, se me rompió el celular, por ejemplo. Hay un montón de personas que se ponen mal porque perdieron el celular, ¿no? Entonces, es directamente con la energía con la que me estoy conectando, ¿no? Eso es como para redondear. Bien, en el Word había un ejercicio que yo lo hago generalmente siempre a diario, no solo con las cosas a largo plazo, sino con el momento también. Es más bien de armar una lista, a ver, lo tengo acá, si me es más fácil. Creo que estaba bastante bien explicado, pero por las dudas lo leo acá. Y que era armar una lista, ¿no? De enumerar las cosas que uno hace a diario, incluyendo el tiempo que pasamos en redes sociales, entretenimiento ligado a tecnología, etc. También enumeramos los gastos diarios y mensuales. ¿Por qué esta lista? Porque esta lista nos sirve para si estamos en un momento de cambio y decimos quiero llegar hasta acá, pero ay, no puedo por lo otro, no tengo tiempo. Cuando empezamos a poner excusas es cuando hay esa gran energía, ese deseo que se tiene que mover, no quiere moverse y empiezan las excusas, ¿no? Entonces, esa lista, abajo dice, una vez que tengamos la lista completa, la revisamos,
sin que falte nada, y comenzamos de forma totalmente objetiva a eliminar de allí lo que sabemos que está de más, lo que nos quita el tiempo para las ideas o lo que nos impide que éstas se puedan materializar. Por esto de los gastos, ¿no?, mensuales y diarios, porque a veces por ahí uno dice, quiero hacer el curso de tal cosa. Ay, pero no puedo porque no me alcanza el dinero, pero quizás tal vez me estoy comprando un alfajor todos los días o la galletita que me gusta todos los días, y no digo que voy a eliminar eso, pero por ahí comprándolo una vez por semana puedo llegar con el dinero a. Y así lo mismo con las intenciones, ¿no? Tengo la intención puesta en tal cosa. Bueno, pues si digo, quiero hacer esto, pero no tengo tiempo y veo que estoy, no sé, el fin de semana 4 horas mirando televisión, bueno, pues ahí sí tengo tiempo. Entonces, cuando soy objetivo con las propias cosas que hago diariamente o mensualmente, me puedo poner en hecho concreto esto que quizás la mente en ese momento no quiere ver, ¿no? Y bueno, y ahí todo lo que haya quedado en la lista, o sea, después de haber eliminado y sacado, eso lo comenzamos a organizar en prioridades, porque siento que lo esencial que uno tiene que tener, incluso en el día a día, es una mínima organización, no de lo que va a hacer, sino hacia dónde quiere moverse hoy. Por ejemplo, yo me levanto a la mañana y si por ahí tuve algún sueño medio perturbador y automáticamente al levantarme llega a venir un pensamiento negativo, pues me digo no, me organizo. Primero lo positivo, y voy sacando las cositas, ¿no? El hecho de decir, hoy que tengo la posibilidad de levantarme y de estar vivo, ¿no? ¿Qué voy a hacer para quizás hacer mi día mejor? Entonces, si dentro de eso hay una tarea que no me agrada o que siento que no me va a dar ningún beneficio, pues la saco, porque tampoco se trata de llenarnos de cosas, ¿no? O de terminar haciendo, cuando quizás no, quizás al día siguiente esa tarea se transforma así en una posibilidad, ¿no? Pero preguntarse, ¿no? Hacer estas listas siempre sirve primero hacerlas en un papel, una vez que uno está como más aceitado, hacerlas mentalmente y hacerlas todos los días. Bueno, creo que me parece que lo extendí un poquito y se nos está como terminando, se nos está quedando el tiempo cortito. Si tienen alguna pregunta o algo, eh, lo que podemos hacer es o la pueden escribir acá directamente en el chat, o si no, después por mail me pueden mandar la pregunta que quieran y lo resolvemos y demás. Así que, bueno, mil agradecido de las personas que se conectaron hoy, de haber compartido esto, que a veces por ahí parece como algo poquito, ¿no? Pero a veces en lo poquito uno por ahí puede rescatar un algo que llega, que sirve, y siempre con esta intención. A mí me gusta ver y creo que desde pequeño he hecho exactamente lo mismo. Me he mandado algunas cagadas, obviamente, creo que todos acá, ¿no? En el mundo. Pero la importancia esta de poder comprender, ¿no? De poder decir, bueno, puedo rectificar. Es como un acta, ¿no? Si en el acta me pusieron mal el nombre, puedo ir al abogado y rectificar ese nombre y acomodarlo. Y todo va a estar bien, siempre y cuando uno no haya hecho determinada acción o tomada determinada decisión con una intención de perjudicar a otro, ¿no? Entonces es muy importante que cuando llegamos a momentos de crisis o conflicto, ¿no? Con nuestra propia existencia, porque siempre es con nosotros mismos,
la existencia es como que está. Está bueno parar y decir, bueno, a ver, mañana lo puedo hacer mejor quizá, ¿no? O ver hacia atrás y decir, no, pucha, a ver, lo hice bastante bien. Esto fue un pequeño error, ¿no? Y entonces esas cosas, esa compasión que nos podemos generar a nosotros mismos va a hacer que ese deseo grande no desaparezca, pero sí se transforme en otra cosa que no esté ahí, ¿no? Con esta intención de que me quieran, agradar o necesito tener seguridad, ¿no? Diana, ¿querías decir algo? Sí. Cortito, Sí. esto da para que todos opinemos. Ay, sí. Pero en mi caso, lo voy a hacer por escrito, Ujú. te lo voy a enviar por mail Ah, y, genial, genial. y después vos, si lo querés, bueno, primero lo leerás vos Sí, y sí, de sí. ahí, en realidad, para mí, yo lo tengo todo muy claro. Además yo estoy llegando al final de la vida, entonces es mucho más fácil para mí eso, ¿sabes? Yo voy a hacer algunas preguntas para Perfecto, los... sí, sí, sí. Claro, porque siempre hay algo que uno necesita Sí, o quiere, ¿no sí, es sí, sí. cierto? Sí, aparte de eso a mí me encanta. Esa- y de paso, a lo mejor también coincide con las de las otras personas que Total. también, Sí, 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 sí. ¿eh? Y Sí. podemos hacer un cruce de respuestas. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso sí, es... Pero tranquilo, yo hoy no tuve tiempo de hacer yo sé que estoy de vacaciones, ¿no? sí, 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 sí. Pero cuando en esta semana, el primer día que esté con tranquilidad, Lo, este, lo mañana me hacemos. parece que no fui al paseo, entonces no es el día ideal para ponerme a hacer bueno, Perfecto. Bueno, ahí veo que quedan 3 minutitos, así que bueno, me despido, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, y hacemos así, si me mandan por mail, charlamos por ahí. Acá Meet me da solamente 1 hora nada más para hacer la llamada, por eso es que fue como medio cortito, pero va a haber seguro otras nuevas y que podamos hacer algo de ida y vuelta, eso me encantaría. Gracias, Así que Javier. bueno, Muchísimas gracias a ti y a ay, vosotros. gracias, gracias. Gracias. Cuídense y que tengan lindo día. Igualmente. Chao. Gracias, chao, chao, chao. chao.